Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Primera a los Corintios 15:35. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Si es posible guardar en la transmisión del video de hoy y titularlo, vamos a ponerle esta pregunta como título: ¿cómo resucitarán los muertos? Y repito, estoy leyendo primera a los Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y puesto que hemos estado reflexionando sobre la importancia de la resurrección, manifestando que si el cristianismo durante algunos siglos enfatizó más la salvación del alma, no fue así en la era apostólica, doctrina a la que tenemos que volver e insistir que lo más importante es la resurrección de los cuerpos. Porque esto implica muchas cosas. En primer lugar, un mejor entendimiento de quiénes somos y de cuánto nos ama Dios. Cuando damos poca importancia a nuestro cuerpo, hay muchas consecuencias de ello. Allá en la universidad se ha tratado de formar un grupo interdisciplinario para el estudio de la obesidad. Y está lo que opinan los médicos, los nutriólogos, los antropólogos. Y yo les digo, también es importante la opinión de la filosofía y de la teología. Porque si vivimos en una sociedad que heredó la idea de que el cuerpo poco importa, y aunque no lo diga de manera explícita, lo vive porque descuida el cuerpo, porque no ama el cuerpo, y eso se manifiesta en primer lugar desde el descuido de nuestro cuerpo, por ejemplo, en lo que comemos. ¿Cuántos de nosotros ponemos mucho cuidado en comer de manera sana? Sana en cuanto a cantidad, ni de más ni de menos. Sana en cuanto a horarios fijos, en cuanto a comida que realmente tenga nutrientes y no solamente grasas, azúcares y esas cosas. Bueno, aquí está el doctor, ¿no? Cuidamos nuestro cuerpo en la limpieza, en la apariencia, en el ejercicio. Y aunque está de moda en ciertos sectores, no solo cuidar el cuerpo, sino endiosar el cuerpo, que ese es el otro extremo, la gente que se la vive en el fisicoculturismo y todos los nombres que le inventa a eso, que idolatra su cuerpo, personas que incluso asumen conductas homosexuales de tanto que se enamoran de su propio cuerpo. Ese es otro extremo. Pero en el mundo religioso, en el mundo de las iglesias, parece que sería poco espiritual ocuparse del cuerpo. No sé si en todos los conventos, pero al menos en la mayoría, no había espejos.
Eso es vanidad. Mirarse en un espejo es vanidad. Los hábitos procuran cubrir todo el cuerpo. No hay por qué mostrar nada del cuerpo. Pero también en el ámbito evangélico suena poco espiritual hacer ejercicio. Suena poco espiritual arreglarse. Y aunque hay iglesias históricas en las que el domingo la familia se viste de la mejor manera, también hay iglesias donde parece que, pues es domingo, vámonos de fachas, ¿no? Se puede uno sobar. Y en la alabanza, ustedes pueden ver a los jóvenes con sus guitarras y demás, batería y demás, lo más fachoso que pueden. Parece que hasta peinarse sería poco espiritual. No cuidamos el cuerpo, pero saber que nuestro cuerpo va a resucitar tiene que recordarnos que somos el cuerpo y que por tanto tenemos que amarnos. Decir que tenemos que amarnos es evidentemente amar nuestro cuerpo. Y preocuparnos también por las enfermedades, dolencias, carencias, debilidades o malfunciones que podamos estar teniendo. Pero también implica saber, cuando oímos la palabra que Dios nos ama, usted ha oído que Dios le ama, y quizá de una manera implícita usted piense que Dios ama su alma. Claro que Dios ama su alma, pero Dios ama su cuerpo. ¿Había pensado específicamente que Dios ama su cuerpo? Sí. Y aunque a veces no lo amamos, porque otras manifestaciones de que no lo amamos son los vicios, que aunque tienen móviles psicológicos, como la búsqueda de gratificaciones, sin embargo, los efectos son en primer lugar físicos. Son una especie de suicidio lento. Cada vez que estoy fumando, que estoy emborrachándome o drogándome, no debería decirlo en primera persona, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Estoy lastimando mi cuerpo. Digo, me estoy suicidando lentamente. A veces estamos, en lo general, inconformes con el cuerpo. Los flacos estamos inconformes de ser flacos. Los gordos seguro están inconformes de ser robustos. Y las que tienen el pelo lacio lo quisieran tener chino. Y si está negro, se lo pintan de güero. ¿No? Claro que es parte de la coquetería femenina, no estoy en contra de eso, ni la Biblia está en contra de la coquetería femenina. Pero lo que hay que cuidar es cuando es que en realidad no estoy de acuerdo con lo que soy. Por ejemplo, si me pongo pupilentes azules, ya no es mera coquetería, creo que ya es una falta de aprobación de cómo soy yo. ¿No es cierto? Y otras cosas parecidas. Estamos dispuestos a creer mentiras, porque si en la televisión anuncian un jabón, que con mero untárselo se le van a quitar las llantitas, ¿por qué usted se lo cree, siendo una mentira tan evidente? Lo creemos porque no estamos conformes con nuestro cuerpo. Por eso lo creemos. Es tal el desamor al cuerpo que yo creo que eso es lo que ha puesto en boga la costumbre de tatuarse. Hace tiempo, no tantos años, pero hace tiempo, encontrar una persona tatuada era prácticamente poder inferir que había estado en la cárcel. Pero hoy, cualquier joven, cualquier señorita está tatuado.
Y no nada más algún tatuaje discreto por acá que no se ve, sino hay quien se ha tatuado todo el brazo, o todo el cuello, o toda la cara. Yo he conocido gente que ya no hay un lugar donde se le podría hacer otro tatuaje. Y eso es precisamente una falta de identidad y de amor por el cuerpo. Por eso les digo allá en el grupo interdisciplinario, como no sabe la gente desde sus raíces religiosas y culturales que somos el cuerpo y cuál es la importancia del cuerpo, estamos muy desorientados en torno a nuestro cuerpo. Nuestra hermana Sarita, que está estudiando allá en Barcelona la maestría en investigación en diseño, lo que está haciendo en su proyecto es tratar de conjuntar las artes plásticas con la danza. Entonces, uno de los temas fundamentales de ese proyecto es el cuerpo. Pero lo que dicen los maestros de las universidades españolas y los libros de los teóricos del arte y de los filósofos es que no tenemos una identidad en el cuerpo, sino que nosotros construimos la identidad en el cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir para ellos? Si usted se va dando cuenta, eso es un relativismo. Lo que en realidad quieren decir es que tú no eres hombre ni mujer y que tú puedes construir con tu cuerpo lo que quieras para fabricar tu propia identidad. Entonces hay quien se hace intervenciones quirúrgicas o se implanta alguna cuestión electrónica, casi como un brazo biónico, pero considerando que está haciendo arte. O que la gente que se opera para cambiar sus órganos sexuales, genitales, no tiene ningún problema, puesto que la identidad no existe y cada quien la construye como quiere. Aquí en nuestro país también hemos visto, además de los tatuajes, las implantaciones. Quien se implanta cuernos, ¿han visto quien se implanta cuernos? Quien se distorsiona las orejas, quien se injerta una lengua de vaca. No sabemos quiénes somos. Por eso tenemos que subrayar que la resurrección del cuerpo nos está diciendo que somos el cuerpo y que Dios ama nuestro cuerpo. Por eso, el profeta Isaías dice: sufrió él nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. Sí se ha enfatizado que murió por nuestros pecados, que murió por nuestra paz, por nuestras transgresiones. Pero a veces no se da la importancia debida a que Jesús no solo sufrió espiritualmente por nuestros pecados, pero ante todo, en la cruz, Jesús sufrió físicamente y por su llaga, por sus heridas, nosotros fuimos curados. Claro que de esto se habla a veces donde se predica para pedir oración de sanidad. Y no está mal. No está mal si cuando hablamos de los dones de sanidades o queremos pedir salud, recordamos el sacrificio de Cristo. Lo que estaría mal es, en primer lugar, suponer que eso significa que Dios está obligado a sanar todas nuestras enfermedades. Cuando hablamos de los dones de sanidades, ya lo explicamos.
Vamos a sanar cuando es la voluntad de Dios, pero no siempre vamos a sanar. Pero cuando Isaías dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, y lo repite el Evangelio de Mateo en su capítulo 4, lo que está diciendo fundamentalmente hacia donde está apuntando es a la resurrección. ¿Por qué, en otras palabras, va a ser posible que tengamos un cuerpo que ya no se vuelva a enfermar cuando resucitemos? Usted ya no se va a tener que preocupar de las amibas, ni de las solitarias, de las tenias saginatas, nematelmintos, entamoebas y todo eso. Ya no se va a preocupar ni por los virus tampoco. Ni se va a preocupar por las disfunciones de sus órganos. Es que ando mal del hígado, es que ando mal del páncreas, es que ando mal del corazón, es que estoy deprimido porque, y eso es serio, no lo digo en son de ironía, sino a veces el mal funcionamiento del cerebro también se manifiesta en depresiones y otras enfermedades. Eso no va a existir en la resurrección. Y como el cuerpo no se va a ir descomponiendo y perdiendo sus capacidades, tampoco vamos a envejecer. ¿Ve qué importante es que Jesús haya llevado en la cruz nuestras enfermedades? Porque, en otras palabras, si Cristo no hubiera llevado nuestras enfermedades, no resucitaríamos con un cuerpo inmortal. No podríamos tener un cuerpo que ya no se enfermara. Pero gracias a Dios, porque al enviar a Cristo a llamarnos a la reconciliación, al morir por nosotros, mostrándonos que estábamos perdonados, lo hizo en un cuerpo físico para mostrarnos también que la reconciliación abarca la redención de nuestro cuerpo. Por eso al final de la plática insistiré en que nos reconciliemos con Dios. ¿Usted quiere participar en la resurrección? Para el cristiano, la importancia del cuerpo es doble. Primero, porque el cuerpo es usted y Dios le ama también en su cuerpo. Pero la segunda razón es que ahora Dios ha hecho de su cuerpo un templo del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice, ¿saben ustedes que son templo del Espíritu? A ver, aquí algunos templos ya se me están durmiendo. Despierten al templo, por favor. Toquen la campana ahí. La Biblia no dice que nuestra alma es templo del Espíritu. No dice que nuestro espíritu es templo del Espíritu. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Creo que en general nos gusta mucho cooperar con la belleza del lugar donde nos reunimos, ¿o no? Hay quien dona un terrenito para que se haga un templo. Yo estuve en una misión donde los mismos hermanos con sus manos construyeron y echaron el cimiento, la losa y todo, ¿no? Y hay quien lleva flores para que el domingo esté más bonito. Hay quien le gusta hacer la limpieza del templo, llevar una alfombrita, una lamparita. Y qué bueno que nos guste participar y mejorar nuestro lugar de reunión. Pero el verdadero templo es su cuerpo. El verdadero templo es su cuerpo. Así que deberíamos cuidarlo más que los lugares de reunión, ¿no? Este es un bonito lugar de reunión, ¿no es cierto?
Por eso no se querían ir, ¿no? ¿No? ¿Nos quedamos? Más bonito debe de ser el templo que es nuestro cuerpo. Más lo debemos de cuidar. Llévale unas florecitas. Bueno, su equivalente, ¿no? O sea, cuidarlo, arreglarlo, consentirlo, disciplinarlo, ¿eh? Cuando digo consentirlo, no estoy diciendo déjelo hacer lo que quiera, porque entonces resulta que el cuerpo se empieza a destruir solito. Hay que disciplinarlo. Pero no es pecado dejar que nuestro cuerpo disfrute. No es pecado. Por ejemplo, había unos jóvenes que, gracias a Dios, buscaban mucho el ser personas espirituales. Pero por alguna extraña razón pensaban que irse a jugar fútbol o alguna cosa así era pecado. ¿Por qué suponemos que hacer algo natural para el cuerpo tiene que ver con el pecado? En una congregación pentecostal yo prediqué y pregunté, si el Señor viniera en este momento y están jugando fútbol, ¿se van o se quedan? Dijeron, nos quedamos. O sea que, ¿es malo ir a jugar fútbol? Bueno, si se va a la hora del culto, sí. Pero en sí, jugar fútbol no tiene nada de malo. Ni ir al cine. Muchos no quieren ir al cine porque les parece pecaminoso, pero se llevan las peores películas a su casa, ¿no? Se pensaba que comer frugalmente, azotar el cuerpo, abstenerlo de cualquier placer, era ser más espiritual. Pablo dice, el duro trato del cuerpo es bueno para disciplinarlo, pero eso no tiene poder contra los apetitos de la carne. Y parte del mensaje de Lutero es, la salvación no está allá en el cielo, la salvación se empieza a vivir aquí desde el momento en que nos reconciliamos con Dios, en que aceptamos la justificación por la gracia. No se sirve a Dios solamente cuando nos abstraemos del mundo y nos vamos a un convento. Se sirve a Dios en la vida de todos los días. Usted sirve a Dios con su trabajo, siendo padre o madre, siendo hijo, siendo un trabajador o un estudiante. Usted está sirviendo a Dios. Por eso alguna vez les dije frente a la pregunta, oye, ¿tú sirves a Dios de tiempo completo? Todos deberíamos decir, sí. No nada más el pastor. ¿Quiénes servimos a Dios de tiempo completo? Nadie alzó la mano, nomás Dani. ¿Quién sirve a Dios de tiempo completo? Al menos esa es la idea, ¿no? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tanto los 7 días de la semana, los 365 días del año, vayamos a donde vayamos, el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros, allí presente, conviviendo con nosotros, diría yo, viéndonos. No se imagina a Dios sentado en una silla arriba de las nubes, donde por ahí nos está viendo, ¿no? Está viviendo en nosotros. Por tanto, Dios sabe lo que usted está pensando y lo que está haciendo y dónde está. Pero, ¿cómo resucitarán los muertos? Frente a esa duda o afirmación a veces que ya comenté. Espiritualmente, ¿no? ¿Cómo puede resucitar un cuerpo espiritualmente? La pregunta común, frecuente, ¿cómo resucitarán los muertos?
¿con qué cuerpo vendrán? Este mismo cuerpo es una variante de la pregunta. ¿Con este mismo cuerpo? Bueno, Pablo responde para empezar con una palabra fuerte en el 37, en el 36. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. En otras palabras, sí es este mismo cuerpo, pero habrá alcanzado algunas capacidades diferentes, en el buen sentido, no en el sentido eufemístico de los inválidos, ¿no? Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Quiere decir que este cuerpo somos nosotros, pero para poder convertirse en un cuerpo inmortal, incorruptible, primero tiene que ser puesto como la semilla en la tierra, es decir, morir. Como que nos gustaría saltarnos ese paso, ¿no? Ay, Señor, ¿y no me podrías dar un cuerpo inmortal de una vez? Cuando menos, pues una crema que me quite las arrugas, ¿no? Toda la Edad Media y, por ejemplo, en el movimiento de la alquimia, se buscaba la fuente de la eterna juventud. Alguna comida, algún agua que se pudiese ingerir y permaneciésemos eternamente jóvenes. Pero dice Pablo, antes hay que sembrar, antes te tienes que morir. No hay otro camino. Si hay algo seguro en esta vida, es la muerte. Es hermoso hablar de la resurrección, pero no hay que perder de vista la forma tan rápida en que se va esta vida. Para los que ya somos mayores, creo que esta experiencia es muy clara y creo que el tiempo se nos va cada vez más rápido, ¿no? En cambio al niño se le hace larga la tarde y a nosotros se nos va el día completo en un 2x3. Pero les digo esto a los jóvenes y los niños que están aquí. La vida se va muy rápido. Y aunque en este momento ustedes puedan suponer, yo tengo por delante tantos años. Aparte de que nos podemos morir cualquier día, aparte de eso, les he dicho, reflexionen cómo se fue de rápido su vida hasta donde haya transcurrido. Si fue su primaria o su secundaria, ¿qué tan rápido se fue? Pues así se va a ir toda la vida. Por eso hay que considerar la brevedad de la vida para vivir en función de la resurrección. No tenemos que perdernos en las actividades, deseos de esta vida, así como tener la visión muy corta y quedarnos aquí encerrados, solo viviendo para el momento, para el ahora. Tenemos que vivir en función, en aras de la resurrección. Vamos a morir. Como la semilla cuando es sembrada y luego sale, les decía yo, el árbol. Todo lo que el árbol va a hacer estaba en la semilla. Entonces, si yo preguntara, ¿este árbol es el mismo que la semilla? ¿Qué tendríamos que decir? Sí, en un sentido es la misma semilla.
Cuando salió el árbol, no salió de otra semilla, aunque parezca, o más bien aunque no se parezcan, porque uno diría, pero ¿cómo que de esta semillita de mostaza, diría Jesús, salió este arbolote? Pareciera que no. Pero la verdad es que ese arbolote no sería posible si toda la información de lo que Él es no hubiese estado en esta semillita. Nuestro cuerpo hoy, antes de llegar a la tumba, es la semillita. Morir es sembrar la semillita y resucitar es que esa semillita, esa misma y no otra, se desenvuelve, se despliega, se realiza de una manera grandiosa, pero es la misma. ¿Sí me explicó? Porque Dios ama nuestro cuerpo. Y si Dios ama nuestro cuerpo, no va a resucitarnos con otro cuerpo, porque entonces no amaría nuestro cuerpo. ¿Usted ama a su hijo? ¿Y si le dan otro? No. ¿Usted ama a su esposo? No pregunto si le dan otro, no van a decir que sí. Pero normalmente no, ¿verdad? Porque es el cuerpo. Bueno, pero dice el verso 38, Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Con esto Pablo nos está diciendo dos cosas. Primero, que hay diferencia entre los cuerpos antes de la muerte. Evidentemente la hay, porque nos habla de la diferencia de especies, los hombres, las aves, las bestias. Pero que también hay una diferencia, porque cuando resucitemos, nuestro cuerpo va a tener cualidades o va a manifestar cualidades que hoy solo existen en potencia. Hoy no puedo yo actuar como si la atracción gravitacional no existiera. Pero cuando resucitemos, es muy probable que podamos vivir sometidos a la atracción gravitacional o no. Porque cuando Jesús se aparece, no nos da la idea, el relato, de que estuviera totalmente sujeto a esa fuerza de la masa. ¿No me explico? Entonces, nuestro cuerpo también es diferente, Pablo dice, entre esas diferencias, porque va a tener otras características. Pero hay otra diferencia. Una estrella es diferente a otra. Hay estrellas pequeñas, hay estrellas de una temperatura relativamente fría, las estrellas rojas. Hay estrellas de una temperatura muy elevada y de un tamaño que puede ser millones de veces el tamaño del planeta Tierra, como la estrella Aldebarán. Millones de veces, no solo la Tierra, sino incluso nuestro Sol. Hay diferencia entre la gloria de las estrellas. Entonces, insisto, hay diferencia entre nuestro cuerpo y el de los animales. Porque aunque compartimos la mayor parte del genoma, hay ciertas cosas que nos hacen completamente distintos. La conciencia, la libertad, la razón. Todo eso se llama la imagen de Dios. Pero también hay diferencia porque cuando resucitemos nuestro cuerpo no se enfermará, no le dolerá nada, no se envejecerá y nunca más volverá a morir. Tercera diferencia, la de una estrella a otra estrella. Aunque todos vamos a resucitar, no todos vamos a tener el mismo resplandor. ¿Sí o no?
Una de las preguntas que hacen los hermanos es, ¿y nos vamos a reconocer? A menos que todos resucitemos con cara de huevo, y entonces yo no voy a saber quién es usted, ni usted va a saber quién soy yo, porque somos igualitos. Pero ¿cómo puedo saber que no va a ser así? Pues muy sencillo. Acuérdese Corintios 13. Lo más importante es el amor. Lo que va a permanecer cuando se hayan acabado los dones, cuando se haya acabado la fe y la esperanza, porque ya se cumplieron, ¿qué va a ser lo único que permanecerá? El amor. El amor eterno hacia Dios, el amor eterno de Dios hacia nosotros, el amor eterno entre nosotros. Y para podernos amar entre nosotros, necesito saber quién es usted o no. Y usted necesita saber quién soy yo. Entonces, ante la pregunta, ¿nos vamos a reconocer? Claro que nos vamos a reconocer. Por eso no se ande peleando con su hermano, porque al rato lo va a tener 1.000.000 de años cerca. Nos vamos a reconocer y nos vamos a amar, pero tampoco vamos a ser iguales en la recompensa, en la gloria, en el galardón que vamos a recibir. Pablo lo ejemplifica con el diferente resplandor de las estrellas, porque creo que también es evidente, es perfectamente racional que supongamos que Pablo va a tener un lustre que no puede ser igual al del hermano carnalote, que siempre fue un carnalote y que no ganó una sola alma para Cristo. ¿Brillarán igual? A ver, alce la mano el que cree que van a brillar igual. No, qué bueno que nadie la alzó. Miren, la salvación es gratis. No vamos a resucitar porque nos portamos bien. Vamos a resucitar porque Cristo murió por nosotros, demostrándonos el amor de Dios, el perdón de Dios. Somos salvos por gracia, ¿de acuerdo? Resucitamos por gracia. Hasta el cristiano más carnal, pero estoy poniendo primero la palabra cristiano, antes de carnal. Cristiano quiere decir que aceptó al Señor, se reconcilió con Él, aunque vivió como si no lo hubiera hecho, pero hasta el cristiano más carnal va a resucitar. Pero ¿cuál es la diferencia? Así como hoy nuestros cuerpos no son iguales, en la resurrección menos, porque tendrán mayor lustre los que vivieron amando a Dios. Esa es la clave, amando a Dios. En esta vida no podemos hacer gran cosa si nacimos feos. Bueno, hoy no vinieron, pero tampoco si nacimos guapos, ¿no? Alguna vez les decía, ¿qué hizo la Miss México para nacer así? ¿Es un premio? ¿Se portó también en su vida pasada que le dieron un cuerpazo? No hizo nada, ni para nacer feos, ni para ser bonitos, ¿verdad? Pero en la resurrección sí depende de nosotros, de lo que hayamos hecho en esta vida, de cuánto amamos a Dios en esta vida. Eso determina el resplandor. Dice el verso 42. Así también en la resurrección de los muertos. Primera diferencia, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Recuerden que corrupción no es solamente que los políticos se roben el dinero. Todas las teles que nos iban a regalar, ya se las robaron, ¿no? Sino que corrupción básicamente, en el término teológico y filosófico, significa que las cosas se envejecen, se descomponen, se deshacen. Entonces se siembra algo corrupto. Mi cuerpo se corrompe porque las células se destruyen a sí mismas,
la apoptosis, porque me voy envejeciendo y porque cuando me entierren, ya apenas me estarán enterrando y ya las moscas verdes estarán poniendo sus gusanitos en mis ojos, ¿no? Y qué feo si alguien tuviera que desenterrarme unos días después. Voy a estar todo podrido, oliendo feo. ¿Sí o no? Así de bonitos como estamos, vamos a estar podridos. Por eso es que la vanidad y el orgullo no deben caber en nosotros, ¿eh? Acordarnos siempre que somos polvo y al polvo volveremos. Se siembra en corrupción, pero en la resurrección se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. A lo mejor los cristianos que murieron por Cristo bajo la burla de todos, murieron en deshonra, pero se resucita en gloria. Se siembra en debilidad. Yo me morí, tal vez era un ancianito, enfermo, sin fuerzas, sin dinero. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. ¿Quiere usted resucitar o se quiere perder eso? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí hay que aclarar muy bien qué es cuerpo espiritual. No está diciendo se siembra cuerpo, resucita espíritu. No está diciendo la palabra espíritu solita, ¿eh? Porque espíritu es algo que no se toca. Acuérdense el relato de Lucas 24, donde Jesús le dice a sus discípulos: los espíritus no tienen carne ni huesos, como veis que yo tengo, palpad y ved. Los espíritus no se ven, los espíritus no se tocan. Pablo no dice que se sembró un cuerpo y se resucitó un espíritu, sino que aquí une paradójicamente dos términos: cuerpo espiritual. Por el contexto, es decir, lo que dice antes y lo que vamos a leer después, podemos inferir que cuerpo espiritual significa un cuerpo que ya no se envejece, un cuerpo que, aunque sigue siendo cuerpo y por tanto sigue siendo materia, ya no se muere. Eso es cuerpo espiritual. ¿Sí? Continúo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Recuerde usted que la palabra Adán significa hombre y significa tierra, y que por tanto nos implica a todos nosotros, pero también se utilizó en el judaísmo como el nombre propio de cualquiera que haya sido, y tuvo que haber uno, el primer ser humano, ¿no? De ahí que a Jesús también, en un sentido de nombre propio, se le llame el segundo Adán. El primer Adán fue hecho de tierra y fue hecho mortal. Acuérdense que de eso hablamos la reunión pasada. Adán no fue hecho intrínsecamente inmortal, fue hecho mortal, y solo si hubiese continuado creciendo en la comunión con Dios hubiese alcanzado la inmortalidad. Pero cuando comió del fruto y se apartó de Dios, quedó sumido en su finitud, en su mortalidad. Ya lo dijimos. El postrer Adán, es decir, el segundo, el eschaton, el que está al final. La palabra aquí es muy interesante porque no solo quiere decir el que está en sucesión al final, sino el que está como la meta hacia la que se dirigen al final todas las cosas. Ese es el eschaton, el postrer Adán.
espíritu vivificante. ¿Cuándo fue hecho Cristo espíritu vivificante? Cuando resucitó. Entonces, por eso les dije, no está diciendo espíritu, sino cuerpo espiritual, porque Cristo resucitó con cuerpo. Continúo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Aquí está hablando en el tiempo, en el cronos. En el cronos, tiempo. Primero es lo material, como somos nosotros. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí recuerdan? ¿Sí se oye bien? El segundo hombre, ese es Jesús, que es el Señor, es del cielo. Acuérdense, por favor, que cuando decimos cielo no estamos hablando de un lugar, sino de una dimensión que llamamos el reino de Dios, que no tiene por qué estar en otra parte, ni en un arriba relativo, sino que es una manera de Dios de relacionarse con los seres humanos. El reino de Dios no es una topología, es decir, no pueden ustedes tomar un mapa del universo y decir, mira, aquí entre esta galaxia y esta otra galaxia, aquí está el reino de Dios. No. El reino de Dios es una dimensión presente por la manera en que Dios se relaciona con los hombres. El segundo Adán no es terrenal en el sentido de ser materia y hombre separado de Dios, sino de haber sido hombre que trajo el reino de Dios. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Todos nosotros nos parecemos a Adán y Eva. Tenemos esencialmente las características del primer hombre y de la primera mujer. ¿Quiénes hayan sido? Eso no lo sabemos. ¿En qué milenio vivieron? Tampoco lo sabemos. ¿En qué lugar del planeta aparecieron? Tampoco lo sabemos. Pero lo que sabemos, a pesar de toda esa ignorancia, es que todos pertenecemos a esa especie humana. Pero que vamos a tener la imagen del celestial. Eso quiere decir que vamos a ser semejantes a Cristo. Como dice en una de las cartas, de las 7 cartas universales o católicas, le veremos porque seremos semejantes como Él es. ¿Por qué vamos a ver a Cristo? ¿Por qué vamos a vivir eternamente con Él? ¿Por qué le vamos a poder abrazar? Porque seremos semejantes como Él es. Y por eso, aquí Pablo lo dice con otras palabras, tendremos la semejanza, la imagen del celestial. Así que cuando usted tenga más duda y diga, bueno, pero ¿cómo va a ser mi cuerpo cuando ya yo resucite? En primer lugar, yo le invito a que se lo pregunte más seguido. Porque si usted se lo pregunta más seguido, es porque le emociona pensar en el viaje y en el destino. ¿Sí o no? Si usted no piensa nunca en la resurrección, quiere decir que no le emociona tener que hacer ese viaje y llegar a ese destino. Y si no le emociona, quiere decir que en su vida no es importante y que otras cosas son más importantes. Eso quiere decir. Si a usted le dijeran, en una semana te vas a ir a conocer las ciudades más bellas de Europa, ¿qué haría usted en estos días que faltan? Sus maletas, una cámara, pero sobre todo emocionarse,
¿no? Y contarle a todos sus amigos y a todos. Me voy a ir a Europa. Ponerlo en el Facebook. Pero cuando a usted no le emociona la resurrección, no le cuenta a nadie. A ver, hágase un examen rápido. En su trabajo, en su escuela, la gente dice, ahí está el loquito de la resurrección. Porque usted siempre anda hablando de lo emocionado que está con la resurrección. Si no le dicen el loquito de la resurrección, a lo mejor algo anda mal, ¿eh? Hay que emocionarse con la resurrección. Hay que hablar de ella, hay que prepararse. Dijimos hace rato, vivir en función de esa vida eterna. Pero dice Pablo, seremos semejantes a Cristo. Y cuando usted se emocione, vaya a los evangelios, a los relatos de resurrección y pregunte, ¿qué puedo deducir de cómo era Cristo en este pasaje? Porque así, de lo que diga de Cristo, así yo voy a hacer. ¿No le da gusto eso? Casi me dan ganas de hacerle como, creo que no se debe de hacer, pero repita conmigo, voy a ser como Cristo. Pero sí emociónese. Cuando usted vaya estudiando cómo era Cristo, cómo resucitó, pues así vamos a hacer. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí hay un versículo que parece contradecir. Si la carne y sangre no pueden heredar, entonces ¿cómo vamos a ir en cuerpo? De hecho, es un versículo que toma los asociados de la torre del vigía para decir que no se va a resucitar corporalmente. Pero tome en cuenta el contexto. El contexto. ¿Qué está diciendo el contexto? Que esto mortal tiene que morir para resucitar inmortal. Por eso, carne y sangre, como están ahora, no pueden heredar el reino de Dios así. ¿Por qué no pueden? Porque el reino de Dios es eterno y yo no soy eterno. Lo corrobora el final del verso. Ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Cómo es mi cuerpo ahora? Corrupto, corruptible. No puedo heredar lo incorruptible. ¿Qué haría con ello? Si aún lo corruptible no lo puedo cuidar mucho tiempo, ¿no? Cuando veo las Biblias que tenemos, las que ya tienen 500 años, son tan delicadas, en ese sentido son tan corruptibles, que hay que cuidar la humedad relativa del ambiente, la temperatura, la luz, ponerse los guantes para poderlas manejar. Son corruptibles, ¿no? Pero aún así yo espero que el Museo de la Biblia sea una institución que les permita durar cuando menos otros 500 años. El pequeño detalle es que yo no voy a estar. Entonces, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible porque no duramos. Entonces Pablo no está diciendo aquí que no vaya a ser resurrección en cuerpo, sino que no puede ser en cuerpo como nuestro cuerpo está ahora, sino que nuestro cuerpo tiene que pasar por un proceso. Y por eso de inmediato él continúa con el tema del proceso. Y dice, he aquí os digo un misterio, porque de repente nos dejó como con la duda. Si la resurrección es corporal, y eso ya lo subrayamos muchas veces, pero por otro lado, la carne y la sangre no pueden heredar el reino, ¿cómo conciliamos esas dos cosas? Dice Pablo, les digo un misterio. Con misterio no quiere decir que nos está diciendo algo que no hay que decir a los demás, ¿eh? No está diciendo, les digo un secretito, pero aquí entre nos. No está diciendo eso. Misterio quiere decir que algo que no podríamos haber comprendido, Dios lo ha revelado.
Como que la palabra misterio ahora se invierte en su significación a lo contrario, a decir, ya no es algo que está escondido, ahora les digo algo que estaba escondido, pero que Dios ha revelado. ¿Y qué es eso que Dios ha revelado? Que no todos vamos a estar mucho tiempo en la tumba. Oiga, no dice eso, dice dormiremos, es lo mismo. Cuando en Tesalonicenses, hablando de este tema, Pablo habla de los muertos, dice los que han dormido. No siempre usa la palabra muerte. La palabra dormir es más exacta en la medida en que el que duerme despertará. Por eso cuando Pablo habla de la muerte lo hace con la esperanza implicada en ello, y por eso dice los que duermen, no los que duermen en la predicación, sino en la tumba. Pero no todos vamos a estar en la tumba. Ya hace rato dije que nos gustaría no morir, ¿verdad? Pues si usted o a mí nos toca que cuando Cristo regrese estemos vivos, nos vamos a saltar lo de la muerte. A saltar entre comillas, porque solo vamos a estar muertos como una milésima de segundo. Casi no lo vamos a sentir, ¿no? Insisto, todos seremos transformados. El cuerpo como está ahora corruptible no puede heredar el reino de Dios. ¿Qué necesitamos entonces? Si como estamos no podemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar? Que cuando Jesús venga, los que hayan muerto y los que estemos vivos, los dos, vamos a ser transformados. Evidentemente, más adelante lo explicita, de lo corruptible a lo incorruptible. Continúo con el verso 52. Seremos transformados a través de unos masajes, una terapia, unas inyecciones de células madre y esas cosas que luego nos quieren vender. ¿Así seremos transformados? No. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ya, un pestañeo. Pestañeamos sin poner atención en ello. Pestañee, por favor. ¿Qué tan rápido fue? Ya vino Cristo, ¿eh? Así como fue tan breve el pestañeo, así viene Cristo. El que no estaba preparado no va a ser transformado. No va a ser transformado. Hay que estar preparados. No hay tiempo. Ni siquiera para decir, Señor, espérame tantito. Ni como el ladrón en la cruz, ¿eh? El ladrón en la cruz tuvo más tiempo y alcanzó a decir, acuérdate de mí. Pero cuando de repente usted vea que los creyentes ya fueron transformados y usted diga, acuérdate de mí, ya se quedó. O más bien ya se fue, porque los malvados serán desarraigados. ¿Se quiere quedar al reino o quiere que lo arranquen y lo echen al horno de fuego? Eso se decide ahora, porque en el momento que Jesús venga, ya, se acabó. ¿Sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esto es figurativo, por favor. No hay trompetas celestiales, literales. No crea que allá en el cielo también hay metales y también hay gente que fabrica trompetas, o también hay carneros celestiales que les quitaron un cuerno y tienen un shofar celestial por ahí arriba. Por ahí en el YouTube pusieron un video donde se oye un ruido raro y dicen, este ruido fue en Israel, se oyó en Israel
seguramente es la trompeta que ya se tocó. Hermano, ni es trompeta física, ni se va a oír físicamente, ni usted va a tener tiempo de oír nada, porque esto es en un pestañeo. La trompeta es un símbolo de cómo se usaba en el pueblo hebreo en su peregrinación por el desierto. Uno de los toques de trompeta se llama el toque de Santa Convocación. La trompeta que dice, todos reúnanse, congréguense. Por eso en los evangelios, como en Mateo 24, se dice que cuando Cristo venga, los ángeles reunirán en torno a Él a sus escogidos desde los 4 cabos de la tierra, porque es la convocación a una asamblea santa. Se escuchará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, su cuerpo, pero no su cuerpo como fue enterrado, putrefacto, sino su cuerpo inmortal. Y nosotros seremos transformados. Vamos a dejar aquí nuestra plática, pero yo quiero invitarle para que oremos, hermanos aquí presentes, hermanos a la distancia. Si hay muchas cosas que no quedan claras, no importa. Creo que hay algo que es claro. Dios le ama. Dios va a resucitarnos. ¿Quiere usted participar? Eso es claro. Si es así, vamos a entregarle nuestra vida a Dios. No es algo que tenemos que ganar, es algo que tenemos que aceptar como un regalo de parte de Dios. Vamos a orar para decirle, Señor, yo acepto ese regalo. Gracias, Padre Celestial, porque nos conoces, nos amas y preparaste para nosotros la oportunidad de vivir eternamente. Ninguno de nosotros quisiera desaparecer, dejar de ser. Tenemos en nuestro interior ese anhelo de vivir para siempre. Y la buena noticia, el Evangelio, es que tú nos ofreces el perdón, la reconciliación, la promesa y la garantía de tu resurrección. Hoy te decimos que aceptamos tu amor, que aceptamos tu perdón, que te entregamos nuestra vida para que nuestro cuerpo se convierta en un templo de tu Espíritu y que deseamos vivir con vistas a la resurrección, enfocando toda nuestra vida, prioridades, esfuerzos para una vida de resurrección y estar listos para el día en que regreses. Si es que tuvimos que sufrir la muerte y la sepultura para que resucitemos. Si es que aún estamos vivos, para que en ese momento estemos listos y seamos transformados. Así lo pedimos, así nos ofrecemos a ti, dándote gracias que nos escuchas. Gracias, Señor. Amén.